Se sentó en el frío suelo del apartamento vacío, contemplando las paredes desconchadas donde antes colgaban imágenes de una vida que ya no existía. Las llaves de la empresa en sus manos, su cuenta bancaria vacía, y una certeza resonando en su cabeza como un grito silencioso: mi mejor amigo me destruyó. En 48 horas, todo se había desvanecido. La empresa, el dinero, la reputación. Y lo peor. Lo había entregado todo en bandeja de plata, con una sonrisa en el rostro y una firma en la línea punteada. Roberto siempre había sido uno de esos hombres que se levantaban temprano, no por obligación, sino por pasión. A las 5:30 de la mañana, ni siquiera hacía falta que sonara el despertador. Ya estaba levantado, preparando café, mirando por la ventana de su apartamento del 12º piso mientras la ciudad aún dormía bajo un cielo anaranjado. A sus 37 años, Roberto había construido algo excepcional, una vida que amaba de verdad. Licenciado en Ingeniería de Producción, trabajó durante 12 años en grandes empresas, siempre como un empleado ejemplar, con resultados superiores a la media. Pero Roberto arrastraba un viejo sueño, de esos que te quitan el sueño, que te dan un vuelco cada vez que ves a alguien lograr lo que tú aún no te has atrevido a intentar. Quería tener su propio negocio. Quería libertad. Quería construir algo con sus propias manos y verlo crecer, prosperar, generar empleos, cambiar vidas. Y eso fue exactamente lo que hizo. Tras ahorrar cada centavo que le sobraba de su salario durante años, tras renunciar a viajes, coches nuevos y ropa de diseño, Roberto finalmente tuvo suficiente. $50.000 ahorrados. No era una fortuna, pero era el comienzo. Era el combustible para el cohete que estaba a punto de lanzar. Dejó su trabajo estable, se enfrentó a las miradas de desaprobación de sus padres, ignoró los comentarios de amigos que lo decían loco y abrió una empresa de soluciones de automatización industrial. La sede era pequeña, en una nave comercial en el distrito industrial de la ciudad. 3 empleados al principio. Equipo comprado con sacrificio. Noches de insomnio configurando procesos, creando presentaciones, visitando clientes. Roberto era el vendedor, el técnico, el repartidor, el contador. Lo era todo. Y en los primeros 6 meses, la empresa empezó a respirar. Contratos pequeños. Luego contratos más grandes. Luego contratos que hacían brillar los ojos. 2 años después, la empresa ganaba $15.000 al mes. Roberto tenía 15 empleados, 2 coches en el garaje y, por primera vez en su vida, una sensación que nunca había experimentado: verdadera seguridad financiera. No era rico, pero estaba cómodo. Muy cómodo. Pagaba sus cuentas a tiempo, ayudaba a sus padres, viajaba con su esposa, Fernanda, y su hija pequeña, Sofía, de 5 años. La vida finalmente había tomado la forma de los sueños que había estado dibujando en silencio desde los 20. Fernanda era profesora de matemáticas, una mujer de cabello castaño corto, mirada siempre atenta y una sonrisa que calmaba cualquier tormenta. Nunca fue de las que hablan mucho, pero era de esas personas que sabes que están de tu lado, pase lo que pase. Cuando Roberto decidió dejarlo todo para emprender su propio negocio, ella simplemente le tomó la mano y le dijo: confío en ti. Y de verdad que sí. Durante los meses difíciles, nunca se quejó. Durante los buenos, celebraba con él como si cada victoria fuera la primera. Sofía era la alegría de la casa. Se despertaba cantando, corría por los pasillos, dibujaba en cuadernos de colores y le preguntaba a su padre todos los días: papá, ¿cuándo me vas a llevar a tu trabajo otra vez? Roberto la llevaba. Siempre lo hacía. Y cuando entraba al almacén, los empleados sonreían, dejaban lo que estaban haciendo y prestaban atención a esa niña de ojos curiosos que quería pulsar todos los botones de las máquinas. La rutina de Roberto era intensa, pero disfrutaba cada segundo. Se levantaba temprano, llegaba al almacén antes que todos, saludaba a cada empleado por su nombre, revisaba los proyectos, atendía a los clientes y resolvía problemas. Por la noche, volvía a casa, cenaba con su familia, ayudaba a Sofía con sus tareas, y antes de dormir, pasaba unos minutos en el balcón, mirando al cielo, agradeciendo en silencio todo lo que había logrado. Roberto no era perfecto. Lo sabía. A veces era demasiado terco,
confiaba demasiado rápido, creía en la gente más de lo debido. Pero siempre pensó que estas características eran virtudes, no defectos. Al fin y al cabo, ¿cómo se construye algo grande sin confiar en quienes te rodean? ¿Cómo se lidera sin creer que la otra persona quiere lo mismo que tú? Éxito, crecimiento, plenitud. Fue precisamente esta creencia la que lo llevó a Marcelo. Marcelo había sido amigo de Roberto desde la universidad. Se conocieron en el segundo semestre de ingeniería, compartían la clase de cálculo y, desde entonces, se habían vuelto prácticamente inseparables. Marcelo era extrovertido. Roberto era carismático, lleno de ideas y siempre tenía un plan brillante bajo la manga. Mientras que Roberto era un hombre sensato, Marcelo era el hombre ideal. Y, de alguna manera, funcionó. Se complementaban. Después de la universidad, cada uno siguió su propio camino. Roberto se dedicó a los negocios, Marcelo intentó varias cosas. Abrió una tienda de ropa que cerró en 6 meses, trabajó como consultor, intentó vender franquicias, tomó un curso de marketing digital y nunca llegó a triunfar. Pero nunca perdieron el contacto. Cada mes se reunían para tomar una cerveza, hablar de la vida y recordar los viejos tiempos. Cuando Roberto abrió la empresa, Marcelo fue uno de los primeros en visitarlo. Entró en el almacén, miró a su alrededor con una amplia sonrisa y dijo: «Lo lograste. De verdad que lo lograste». Roberto se sintió orgulloso en ese momento. Orgulloso de demostrarle a su amigo de tantos años que había triunfado, que había convertido su sueño en realidad. Y fue allí, un viernes por la tarde, mientras tomaban café en la habitación improvisada que hacía las veces de oficina, que Marcelo hizo la propuesta. «Roberto, sé que estás creciendo. Pero ¿imaginas si unimos fuerzas? Tengo contactos, tengo experiencia en ventas, conozco gente que puede abrirte puertas enormes. Seamos socios. Yo pongo el networking, tú la estructura. Haremos explotar este negocio». Roberto guardó silencio unos segundos. La idea era tentadora. Marcelo conocía a mucha gente. Siempre se le daba bien hablar, siempre se le daba fácil conectar con personas influyentes. Y Roberto, a pesar de ser bueno en lo que hacía, sabía que no era el mejor vendedor del mundo. Era técnico, operativo. Tener a alguien enfocado únicamente en atraer grandes clientes podría, de hecho, acelerarlo todo. «¿Pero cómo funcionaría?», preguntó Roberto. «Sencillo. Me incorporo como socio. No necesito un sueldo fijo ahora mismo, solo una parte de las ganancias. Hagamos un 50%. Yo traigo los clientes, tú la calidad. Todos ganan». 50%. La frase resonaba en la cabeza de Roberto. Lo había construido todo él mismo, había invertido cada centavo, cada hora, cada gota de sudor en esa empresa. Pero Marcelo era su amigo de 15 años. Si no podía confiar en él, ¿en quién? A Fernanda no le gustó la idea. Cuando Roberto se lo contó en casa, frunció el ceño y dijo: «Cariño, ¿50%? Tú lo hiciste todo tú sola. ¿Segura?». Roberto se rió, le dio una palmadita en el hombro y respondió: «Marcelo es mi hermano, Fer. Nunca me haría nada en contra». 3 semanas después, Roberto y Marcelo firmaron el acuerdo de sociedad. 50% para cada uno. Marcelo se incorporó oficialmente a la empresa. Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Los primeros 3 meses con Marcelo como socio fueron extraños. No malos, pero extraños. Marcelo llegaba tarde, se iba temprano, pasaba horas al teléfono hablando con contactos importantes, pero no aparecían nuevos contratos. Roberto intentaba no pensar demasiado en ello. Al fin y al cabo, hacer networking lleva tiempo, las relaciones hay que cultivarlas, los grandes clientes no cierran tratos de la noche a la mañana. Se lo repetía cada vez que la duda llamaba a la puerta. Pero había algo más. Algo que Roberto no podía identificar, pero que sentía en el estómago. Marcelo había cambiado. O tal vez Roberto nunca le había prestado atención. El amigo de la universidad, ese chico divertido y enérgico, ahora parecía calculador. Sus ojos ya no sonreían de la misma manera.
Sus palabras siempre eran mesuradas, estratégicas. Y tenía una extraña obsesión con las cifras de la empresa. Roberto, necesito acceso al sistema financiero. Como socio, necesito saberlo todo, ¿no? Transparencia total entre nosotros, dijo Marcelo una tarde, sentado frente al ordenador en la oficina. Roberto no veía ningún problema. Al fin y al cabo, Marcelo era socio al 50%. Tenía todo el derecho a saber cómo iban las finanzas. Así que le pasó todas las contraseñas, banco, sistema de gestión, contratos, proveedores. Todo. Fue el mayor error de la vida de Roberto. 2 semanas después, comenzaron las pequeñas interferencias. Marcelo cambió algunos proveedores sin consultar a Roberto. Amigo, conseguí un mejor precio, tranquilo. Es todo por la empresa, dijo. Roberto lo aceptó. Entonces, Marcelo empezó a contratar gente nueva. Gente que Roberto nunca había visto, que no había pasado por ningún proceso de selección. Son mis recomendaciones, gente de confianza que fortalecerá al equipo. Roberto sentía una opresión en el pecho cada vez que llegaba a la empresa y veía rostros desconocidos circulando por el almacén. Pero se tragó la sensación. Después de todo, Marcelo era socio. Tenía poder de decisión. Y Roberto no quería parecer controlador, desconfiado, peor aún, un amigo que desconfiaba del otro. Lo cierto es que Roberto estaba siendo devorado por su propia bondad. Fernanda lo notó. Cada noche, al llegar a casa, ella veía esa mirada perdida, esa tensión en sus hombros. Cariño, ¿va todo bien en la empresa?, le preguntaba. Sí, solo estoy estresado por el crecimiento, mentía Roberto. Pero ella lo sabía. Siempre lo sabía. Entonces llegó el golpe. Un lunes, Roberto llegó temprano como siempre. Pero el almacén estaba diferente. Demasiado silencioso. Los empleados de toda la vida, los que habían estado con él desde el principio, tenían expresiones extrañas. Uno de ellos, Rodrigo, el técnico jefe, se acercó con los ojos muy abiertos. Roberto, autorizaste la transferencia de ayer. ¿Qué transferencia? $30.000 que salieron de la cuenta de la empresa. A Roberto se le paró el corazón. Corrió a la oficina, abrió el sistema bancario, y allí estaba, una transferencia de $30.000 a una cuenta que no reconocía. Autorizada por Marcelo. Con la contraseña que Roberto le había dado. Llamó a Marcelo inmediatamente. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Buzón de voz. Roberto sintió que se le helaba la sangre. Se conectó al sistema de gestión de la empresa y empezó a rebuscar por todas partes. Y entonces se le vino el mundo encima. Marcelo había hecho decenas de transferencias en los últimos 2 meses. Pequeñas al principio, para no levantar sospechas. 3.000 por aquí, 5.000 por allá. Luego se hicieron más grandes. 10.000. 20.000. 30.000. En total, $85.000 habían desaparecido de la cuenta de la empresa. Roberto se sentó en la silla, con las manos temblorosas y el sudor goteando por su frente. Intentó respirar, pero el aire no entraba bien. Era como si alguien le hubiera metido una mano en el pecho y le hubiera arrancado todo lo que le hacía funcionar. Llamó a Marcelo de nuevo. Esta vez, contestó. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? La voz era tranquila. Tranquila. Como si nada hubiera pasado. Marcelo, ¿dónde está el dinero? Silencio al otro lado. Luego, una risa. Una risa corta, seca, casi desdeñosa. ¿Qué dinero, Roberto? $85.000 que transferiste de la cuenta de la empresa. ¿A dónde fue ese dinero? Ah, eso. Inversiones, amigo. Inversiones estratégicas que te darán ganancias más adelante. Tranquilo. ¿Inversiones? ¿Qué inversiones? No me consultaste nada. Roberto, soy socio al 50%. No necesito pedir autorización para todo. Somos socios, ¿recuerdas? ¿O crees que eres el único al mando? La frialdad en la voz de Marcelo era cortante.
Roberto sintió una oleada de náuseas en la garganta. Marcelo, devuélveme ese dinero. Ya. No voy a devolver nada. El dinero está invertido. Y si tienes algún problema con eso, lo resolveremos en los tribunales. Ah, y para que lo sepas, ya he hablado con algunos de nuestros clientes. Ahora van a trabajar directamente conmigo. Voy a abrir mi propia empresa. Gracias por todo, hermano. Fuiste un gran maestro. Y colgó. Roberto se quedó allí, sosteniendo él. Incapaz de procesar lo que acababa de oír. No era real. No podía ser real. Marcelo, su amigo de 15 años, el hombre al que consideraba un hermano, le había robado. Y no solo robado. Lo había planeado todo. Había entrado en la empresa no para ayudar, sino para destruir. Los días siguientes fueron un torbellino de desesperación. Roberto descubrió que Marcelo había contactado a los principales clientes de la empresa y les había ofrecido los mismos servicios a un precio menor. 3 de los 5 contratos más grandes fueron cancelados. Los ingresos se desplomaron. Sin efectivo y sin los contratos, Roberto no podía pagar a los empleados. Tuvo que despedir a 8 personas en una sola semana. Personas que confiaban en él. Personas que tenían familias, facturas, sueños. Y miró a los ojos de cada uno de ellos y vio la decepción, la tristeza, el miedo. Rodrigo, el técnico que había estado ahí desde el principio, abrazó a Roberto antes de irse y le dijo: «Eres un buen tipo, jefe. Todo saldrá bien». Pero ni siquiera él lo creía. Roberto buscó un abogado. Se lo explicó todo. Mostró los extractos bancarios, las transferencias, los mensajes. El abogado negó con la cabeza y dijo: «Mira, técnicamente era socio. Tenía acceso autorizado. Demostrar el mal uso de fondos será difícil y costoso. Tienes el dinero para financiar un juicio largo». Roberto no lo tenía. Todo el dinero estaba atascado en la empresa. Y la empresa se estaba muriendo. En 6 semanas, la empresa que Roberto había tardado 2 años en construir estaba en ruinas. Los ingresos cayeron a menos de $3.000 al mes. Las facturas estaban vencidas. Los proveedores dejaron de entregar. El banco le congeló el crédito. Y Roberto, por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Dejó de dormir. Pasaba las noches despierto, sentado en la oscura sala del apartamento, con la mirada perdida. Fernanda intentó hablar con él, pero apenas respondía. Estaba atrapado en una prisión mental hecha de vergüenza, ira y desesperación. Sofía preguntó: «Papá, ¿por qué ya no sonríes?». Y Roberto fingió que todo estaba bien, pero por dentro se estaba desmoronando. La gota que colmó el vaso un sábado. Roberto recibió una orden de desalojo de la bodega. Tenía 3 meses de alquiler atrasados. Tenía 5 días para desalojar o lo desalojarían por la fuerza. Entró en la bodega vacía esa mañana de sábado, miró a su alrededor y vio todo lo que había construido: las máquinas paradas, las mesas vacías, los papeles esparcidos por el suelo. Todo abandonado. Todo muerto. Se sentó en el suelo frío, apoyó la cabeza en la pared y lloró. Lloró como no había llorado desde niño. Lloró de rabia, de frustración, de impotencia. Lloró porque lo había perdido todo. Y lloró porque la persona que había destruido su vida era alguien en quien confiaba ciegamente. Esa noche, Roberto regresó a casa y encontró a Fernanda esperándolo en la sala. Ella lo miró, vio el estado en que se encontraba y simplemente le abrió los brazos. Roberto se desplomó en su regazo y pronunció la frase que nunca imaginó: «Lo perdí todo». Y realmente había perdido. La empresa estaba acabada. Los ahorros se habían evaporado. Su reputación quedó manchada porque los clientes desconocían la traición, solo sabían que los contratos no se estaban cumpliendo. Y Roberto, el hombre que solía despertarse a las 5:30 de la mañana lleno de energía y propósito, ahora ni siquiera podía levantarse de la cama. Fernanda le sostuvo la cara y le dijo: «Saldremos de esto. Juntos. Pero tienes que levantarte». Roberto la miró a los ojos y sintió algo que no había sentido en semanas:
una pequeña chispa de esperanza. Pero antes de poder reconstruir nada, Roberto necesitaba hacer algo que nunca había hecho: aceptar que había caído. Aceptar que había perdido. Aceptar que la vida que conocía había terminado. Y empezar de cero. Los primeros 15 días después del derrumbe fueron los más oscuros de la vida de Roberto. No salía de casa. No contestaba el teléfono. No abría las cortinas. Pasaba los días tumbado en el sofá, mirando al techo, atrapado en un ciclo interminable de pensamientos que lo destruían por dentro. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude confiar en él? Las preguntas se repetían sin cesar, como un disco rayado que nunca llegaba al final de la canción. Fernanda había vuelto a trabajar a tiempo completo. Sus ingresos como maestra eran bajos, unos $1.200 al mes, pero era el único dinero que entraba en casa ahora. Pagaba las cuentas básicas, compraba comida y todos los días, antes de irse a la escuela, le dejaba café listo a Roberto con una nota en la mesa: «Te quiero. Saldrás de esto». Roberto leyó las notas, pero no sintió nada. Era como si una parte de él hubiera muerto en ese cobertizo vacío. Sofía se dio cuenta de que algo andaba mal. No entendía exactamente qué, pero sabía que su padre ya no era el mismo. Intentó animarlo. Dibujaba corazones de colores y los pegaba en la puerta de su habitación. Cantaba las canciones que le gustaban. Le pedía que tocara, pero Roberto solo forzaba una sonrisa y decía: «Ahora no, cariño. Papá está cansado». Hasta que una noche, Sofía hizo algo que lo cambió todo. Entró en la habitación donde yacía Roberto, se subió a la cama, se acostó a su lado y le dijo: «Papá, vas a estar triste para siempre». Roberto sintió un nudo en la garganta. Miró esos ojos inocentes, llenos de preocupación, y se dio cuenta de algo devastador: estaba abandonando a su propia hija. Ella estaba allí, viva, necesitándolo, y él se ahogaba en la autocompasión. «No, mi amor. Papá no estará triste para siempre». «Entonces levántate. Porque cuando estoy triste, tú me levantas». Esas simples palabras, viniendo de un niño de 5 años, hicieron estallar algo dentro de Roberto. Abrazó a Sofía, la abrazó fuerte, y en ese momento tomó una decisión: iba a levantarse. No porque estuviera listo. No porque tuviera un plan. Sino porque tenía una hija que necesitaba ver que los contratiempos no son finales. Son solo dolorosos nuevos comienzos. Al día siguiente, Roberto se levantó a las 6 de la mañana. Se duchó. Se afeitó. Se puso ropa limpia. Se sentó a la mesa de la cocina, cogió un viejo cuaderno y escribió en la parte superior: reconstruir. No tenía dinero. No tenía empresa. No tenía clientes. Pero tenía conocimiento. Tenía 15 años de experiencia en ingeniería y automatización industrial. Y tenía algo que Marcelo jamás podría robarle: la capacidad de ofrecer calidad. Roberto decidió empezar desde cero. Diminuto. Desde cero. Creó un perfil en redes sociales y empezó a ofrecer consultoría técnica por hora. $50 la hora. Cualquier empresa que necesitara a alguien para resolver problemas de automatización, él estaba disponible. Durante los primeros 5 días, nadie respondió. Ni un mensaje. Ni un me gusta. Nada. Roberto sintió la tentación de rendirse. De volver al sofá. De aceptar que tal vez no servía para nada. Pero entonces recordó la promesa que le hizo a Sofía. Así que continuó. Al 6.º día, llegó la primera respuesta. Una pequeña fábrica de embalajes necesitaba a alguien que calibrara una máquina que funcionaba mal. El pago: $200 por un día de trabajo. Roberto aceptó de inmediato. Llegó a la fábrica al día siguiente, analizó el problema, identificó el error en un sensor mal calibrado, lo corrigió en 3 horas y entregó el equipo funcionando a la perfección. El dueño de la fábrica, un hombre de unos 60 años, quedó impresionado. «Eres rápido y bueno. Te recomendaré a algunos conocidos». Y lo hizo. Una semana después, Roberto tenía 2 trabajos más. Luego 3. Luego 5.
Eran trabajos pequeños y puntuales, pero generaban dinero. En un mes, Roberto había ganado $1.800. No era ni de cerca lo que ganaba antes, pero era un comienzo. Era la prueba de que aún era capaz. Pero Roberto sabía que vivir de trabajos puntuales no era sostenible. Necesitaba algo más grande. Así que, cada noche, después de que Sofía se acostara, estudiaba. Leía artículos, veía vídeos y tomaba cursos gratuitos en línea sobre administración de empresas, ventas, marketing digital y finanzas. Todo lo que no había aprendido la primera vez. Todo lo que había descuidado porque estaba demasiado ocupado con la parte técnica y se olvidó de ser estratégico. Fernanda lo veía estudiando hasta las 2 o 3 de la mañana y le decía, «Cariño, necesitas descansar». Pero Roberto respondía, «Descansé demasiado en los últimos 15 días. Ahora es hora de correr». Se dio cuenta de algo fundamental durante estos meses de reconstrucción. Había sido ingenuo. Había confiado sin cuestionar. Había cedido el poder sin proteger lo que era suyo. Había creído que la amabilidad y las buenas intenciones eran suficientes para mantener a la gente honesta. Pero el mundo no funciona así. Y ese dolor, esa humillación, esa brutal traición que sufrió, fue el precio de la lección más cara de su vida. Roberto cambió. No se amargó, sino que se volvió inteligente. No cerró su corazón, sino que abrió los ojos. 4 meses después del colapso, Roberto tuvo una idea. Una idea pequeña pero sólida. En lugar de intentar reconstruir una gran empresa, iba a crear algo eficiente. Un modelo de negocio que no dependiera de infraestructuras costosas, una gran cantidad de empleados ni de enormes almacenes. Iba a ofrecer consultoría especializada en automatización a pequeñas y medianas empresas, trabajando como freelance, pero con contratos recurrentes. Empezó a visitar empresas en persona. Tocó puertas. Llamó a viejos contactos. Y esta vez, fue diferente. Estaba más preparado. Tenía presentaciones estructuradas. Contaba historias de éxito, aunque fueran pequeñas. Tenía una propuesta de valor clara: no vendo equipos. Vendo resultados. Y las empresas empezaron a escuchar. El primer contrato recurrente provino de una industria alimentaria. $500 al mes por mantenimiento preventivo y consultoría técnica. Roberto lo celebró como si hubiera cerrado un contrato de $100.000. Porque para él, no era solo dinero. Era la prueba de que iba a volver. 2 meses después, tenía 5 contratos recurrentes. $2.500 de ingresos garantizados cada mes. Podía respirar. Podía volver a soñar. Fernanda lo miró una noche y le dijo, «¿Has vuelto?». Roberto sonrió, pero respondió, «No. No he vuelto. Me he convertido en una nueva persona». Y era cierto. El Roberto que lo había perdido todo no era el mismo Roberto que estaba reconstruyendo. Este nuevo Roberto era más sabio, más cauteloso, más estratégico. Había aprendido a decir que no. Aprendió a proteger lo que era suyo. Aprendió que la confianza se construye con el tiempo, no con la historia. Pero el mayor cambio no fue técnico. Fue emocional. Roberto había aprendido a perdonar. No Marcelo, que el perdón seguía siendo imposible. Pero él había aprendido a perdonarse a sí mismo. A dejar de culparse por haber confiado. Entendiendo que el error no fue confiar, sino confiar ciegamente, sin estructura, sin protección, sin límites. Sofía vio a su padre sonreír de nuevo. Volvió a jugar con él los fines de semana. Y cuando le preguntó, «Papá, ¿estás feliz ahora?», Roberto respondió con sinceridad, «Voy por buen camino, hija. Voy por buen camino». 6 meses después de la caída, Roberto ganaba $4.000 al mes. No era lo que tenía antes, pero era sólido. Era real. Lo había construido con inteligencia, sudor y dignidad. Alquiló una pequeña oficina, compró equipo básico y comenzó a estructurar algo que se juró a sí mismo que sería diferente. Esta vez, no tendría socios. Esta vez, no compartiría el control. Esta vez, construiría despacio, pero con cimientos de acero.
Y lo más importante, esta vez, sabía exactamente quién era. Ya no era el ingeniero ingenuo que creía que el mundo era justo. Era un hombre que había caído en el infierno, que había sido quemado, pero que había regresado con una piel más dura y un corazón más fuerte. La transformación no había sido rápida. No había sido fácil. Pero había sido real. Y Roberto apenas estaba empezando. 18 meses después del día en que Roberto se sentó en el frío suelo de aquella nave vacía, se paró frente a un auditorio con 80 empresarios, dando una conferencia sobre resiliencia y reconstrucción empresarial. Sus manos ya no temblaban. Su voz era firme. Y al contar su historia, al hablar de la traición, de la caída, del nuevo comienzo, vio lágrimas en los ojos de personas que nunca había visto. Al final de la conferencia, se acercó un hombre. Cabello canoso, traje impecable, mirada seria. Me llamo Eduardo. Soy dueño de un grupo industrial. Necesito a alguien como tú para estructurar toda el área de automatización de mis fábricas. ¿Estarías dispuesto a hablar de una sociedad? Roberto aceptó. Y esa conversación se convirtió en el contrato más importante de esta nueva etapa de su vida. Un proyecto de 2 años, con un pago de $12.000 mensuales. Pero esta vez, Roberto fue inteligente. No llegó como socio. No compartió el control. Llegó como consultor estratégico, con un contrato blindado, pago por adelantado y cláusulas que lo protegían de cualquier intento de fraude. Había aprendido. Y lo había aprendido a las malas. Con el contrato firmado, Roberto por fin pudo respirar aliviado. Contrató a 2 técnicos de confianza, alquiló una oficina más grande, compró equipo nuevo y comenzó a estructurar algo que nunca antes había logrado. Un negocio sólido, rentable y, sobre todo, seguro. La nueva empresa no tenía el nombre pomposo de la anterior. Era simple, Roberto Technical Consulting. Sin florituras. Sin grandes promesas. Solo él, su nombre y la calidad del trabajo que entregaba. Y funcionó. Funcionó mejor de lo que jamás imaginó. En 6 meses de colaboración con el grupo industrial de Eduardo, Roberto obtuvo resultados que lo impresionaron incluso a él mismo. Redujo los costos operativos en un 30%. Aumentó la eficiencia de las líneas de producción. Capacitó a equipos enteros. Y lo mejor de todo, hizo todo esto sin depender de nadie más que de sí mismo y del pequeño equipo que armó con esmero. Eduardo quedó tan satisfecho que recomendó a Roberto a otras empresas del sector. Y de repente, a los 40 años, Roberto ganaba $22.000 al mes. Más de lo que ganaba en su antigua empresa. Y esta vez, cada centavo era suyo. Cada decisión era suya. Cada victoria era suya. Fernanda vio a su esposo transformado. No era solo el dinero que regresaba. Era la luz en sus ojos que se había apagado. Era la sonrisa genuina que no había visto en tanto tiempo. Era la forma en que bromeaba con Sofía, cómo reía, cómo volvía a soñar en grande. Una noche, mientras cenaban juntos, Fernanda tomó la mano de Roberto y le dijo: «Siempre supe que lo lograrías. Incluso en los días más oscuros, siempre lo supe». Roberto le besó la mano y respondió: «Si no fuera por ti, no lo habría logrado. Me sostuviste cuando caía al abismo». Y era cierto. En los meses de desesperación, cuando Roberto pensó en renunciar a todo, Fernanda estuvo allí. Firme. Silenciosa a veces, pero siempre presente. Ella nunca lo juzgó. Nunca dijo «te lo dije». Simplemente lo amaba. Y ese amor fue la base que evitó que Roberto se desmoronara por completo. Sofía, ahora de 7 años, volvió a tener al padre que conocía. La llevaba a pasear, iba a las presentaciones escolares, la ayudaba con las tareas y todos los viernes, sin falta, tenían una cita padre-hija donde tomaban helado y hablaban de todo. Ella le preguntaba: «Papá, ¿eres feliz otra vez?». Y él respondía: «Hija, aprendí que la felicidad no se trata de no caer. Se trata de levantarse cada vez que te caes». Con sus finanzas estabilizadas, Roberto pudo hacer cosas que meses atrás parecían imposibles. Compró un apartamento más grande. Cambió su viejo coche por uno nuevo.
Matriculó a Sofía en una escuela mejor. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía dinero ahorrado. No mucho, pero lo suficiente para dormir tranquilo sabiendo que si algo salía mal, tenía una reserva. Pero lo que más cambió no fue externo. Fue interno. Roberto se había convertido en un hombre diferente. Ya no confiaba ciegamente, pero tampoco se había vuelto cínico. Simplemente había aprendido a equilibrar el corazón y la razón. A confiar, pero verificando. A creer en la gente, pero protegiendo lo que era suyo. Esta sabiduría, comprada con dolor y sangre, era el mayor tesoro que ahora atesoraba. ¿Y qué había de Marcelo? Roberto nunca volvió a saber nada directamente de él. Pero se enteró, a través de conocidos, de que la empresa que Marcelo había abierto quebró en menos de un año. Los clientes que había robado se dieron cuenta de que sin Roberto, la calidad se desplomó. Sin la estructura, sin los verdaderos conocimientos técnicos, Marcelo era solo un vendedor de promesas vacías. Roberto no sintió placer al saber esto. No sintió venganza. Solo sintió una tristeza distante, como cuando ves a alguien que una vez fue importante destruirse a sí mismo. Había aprendido que la mejor venganza no es el daño infligido a los demás. Es tu propio éxito. 2 años después de la traición, Roberto estaba sentado en su oficina un viernes por la tarde, revisando contratos, cuando recibió una llamada de un número desconocido. Contestó. Era Marcelo. Roberto, necesito hablar contigo. La voz se quebró. Desesperada. Habla, dijo Roberto con una calma que incluso a él le sorprendió. La cagué. La cagué fatal. Lo destruí todo. La empresa está acabada, lo perdí todo, y yo, solo quería disculparme. De verdad. Fui un idiota. Roberto guardó silencio unos segundos. Sintió que la vieja ira intentaba resurgir, pero ya no tenía fuerza. Había pasado demasiado tiempo reconstruyéndose como para malgastar energía en odiar. Marcelo, acepto tus disculpas. Pero aún no puedo perdonarte. Quizás algún día. Quizás nunca. Lo que hiciste destruyó mucho más que la empresa. Destruiste la confianza, la amistad, años de historia. Y eso no se recupera con una disculpa. Lo sé. Solo, necesitaba hablar. Entonces está arreglado. Ocúpate de tus asuntos. Y no me vuelvas a llamar. Roberto colgó. Respiró hondo. Y se dio cuenta de algo poderoso. Había pasado página. No con un perdón total, sino con una liberación. Marcelo ya no tenía poder sobre él. Ya no ocupaba espacio en su mente. Era solo el doloroso recuerdo de un capítulo que había terminado. Esa misma noche, Roberto llegó a casa y encontró a Fernanda y Sofía preparando un pastel en la cocina. La casa olía a chocolate. Sofía tenía harina en la nariz. Fernanda se reía. Y en ese momento simple, banal y común, Roberto sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: plenitud. Ya no era el hombre que era dueño de una gran empresa y creía que eso lo definía. Era el hombre que había caído, roto, sangrando, pero se había levantado con sus propias manos. Y esa historia, esa cicatriz, era la prueba de que era más fuerte que cualquier golpe que la vida pudiera darle. Hoy, Roberto tiene 42 años. Su consultora gana $30.000 al mes. Cuenta con un equipo de 6 personas. Tiene contratos con 15 empresas. Goza de una vida financiera sana, una familia que lo ama y una paz interior que jamás imaginó posible después de todo lo sucedido. Cuando alguien le pregunta qué ha aprendido, Roberto responde: aprendí que la confianza es importante, pero proteger lo que construyes es esencial. Aprendí que las caídas no son el final, solo son dolorosos redireccionamientos. Y aprendí que la persona más importante en la que debes confiar es en ti mismo. Roberto no lo dice con amargura. Lo dice con sabiduría. Lo perdió todo por confiar en el socio equivocado. Pero ganó algo que el dinero no puede comprar: la certeza de que, sin importar cuántas veces caigas, siempre puedes levantarte. Siempre. Si quieres más historias reales de superación, de personas que cayeron, sangraron,
pero se levantaron y triunfaron. Suscríbete al canal. Porque al final, la vida no se trata de no caer nunca. Se trata de nunca renunciar a levantarse.